vamos a escuchar la palabra de Dios. Y es un honor y es un privilegio, a nombre de nuestro pastor Martín González, traer al pastor Mario Lucas Hernández de la extensión Mérida Sur. Amén. Que nos va a traer la palabra del Señor en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, bienvenido pastor Lucas, mil bendiciones. Amén, mil bendiciones. Buenas noches a todos los que están conectados ahí en casa. Gracias por seguirnos cada semana, apoyando las transmisiones. Yo sé que cada palabra que ha salido de este estudio ha sido de bendición para su vida. Honro la vida de mi pastor Martín González. Y aprovechando también este momento, lo felicitamos. Hoy es el Día del Padre y bueno, también a todos los papás en general, pero para los que estamos en fiesta pentecostal internacional con Jesús, hemos hallado en nuestro pastor paternidad, y eso vale oro. Yo estoy contento y gozoso por el hecho de tener un pastor que no solamente nos dirige, sino que nos ha dado su paternidad. Y amamos a nuestro pastor y deseamos mil bendiciones para su vida. Y un abrazo a todos los papás que están festejando allá en casa. Amén. El día de hoy quiero hablarle bajo un pensamiento que Dios me puso en la tarde. Quiero compartirlo con todos ustedes ahí en casa. Como bien dijo el pastor David González, este mes estamos hablando bajo el lema Reinvéntate según el Espíritu Santo. Y Dios ha traído a mi vida esta palabra que se encuentra en el primer libro de los Reyes, el capítulo 5 y el verso 2. Y le he puesto como tema Reinventando una casa con su gloria. Reinventando una casa con su gloria. Primera de Samuel, el capítulo 5, verso 2. Tomando los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón. Esta palabra es muy importante, la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Aleluya. Quiero empezar a predicar esta noche, y quiero empezar diciéndoles que el arca del pacto era una pequeña caja con un diseño muy peculiar. En ella se encontraban resguardadas las tablas con los 10 mandamientos que el Señor le dio. Aleluya. Se encontraba también una porción del maná, y también se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Pero lo más importante del arca del pacto no era su diseño o su arquitectura, sino que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. El arca del pacto era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Dice la Biblia en Éxodo el capítulo 25 y el verso 22, que Dios mismo se manifestaba en el arca del pacto para hablarle a Moisés. Y los filisteos sabían lo importante que era el arca y lo que representaba. Y los filisteos eran hombres de guerra, no solamente porque se habían preparado toda su vida para ser guerreros, sino que ellos sabían que el arte de la batalla no solamente es la fuerza, sino también la estrategia. Y ellos diseñaron un plan para robar el arca del pacto, porque sabían que cuando el pueblo de Israel traía a sus campamentos el arca del pacto, tenían garantizada la victoria. Amados hermanos, cuando la gloria de Dios está con nosotros, tenemos garantizada la victoria. Y los filisteos robaron el arca del pacto. Y ¿sabe una cosa? Hay una pregunta que viene a nuestra mente. ¿Por qué Dios permitió que el arca del pacto sea robada? ¿Acaso Dios
que había manifestado su gloria y su poder en el arca del pacto, no pudo haber hecho un suceso extraordinario, sobrenatural, para que el arca del pacto no sea robada. Hay muchas preguntas que podemos hacernos al respecto, sobre todo por lo que representaba el arca del pacto. Sin embargo, aleluya, el arca del pacto terminó siendo llevada a la casa de Dagón. Dagón era un ídolo o un dios de los filisteos, uno de los más importantes. La Biblia dice que el arca del pacto fue puesta al lado de Dagón. Yo quiero decirle esta noche que Dios permitió, escuche lo que estoy diciendo, y ya estoy en la mitad del mensaje, y si me pueden apoyar, por favor. Dios permitió que el arca del pacto sea robada, porque era la única manera, escúchelo bien, era la única manera en la que el arca del pacto iba a entrar en una casa. Porque recuerde que el verso dice que fue llevada a la casa de Dagón, y Dios permitió que el arca del pacto sea robada, porque era la única forma, era la única manera en la que el arca del pacto iba a entrar en una casa donde no estaba su gloria. Porque en la casa de Dagón, quien ocupaba el primer lugar era Dagón. A él se le adoraba, a él se rendía culto, a él se le rendía adoración. De hecho, Dagón representa el espíritu que roba la gloria de Dios. Y obviamente en la casa de Dagón la gloria de Dios no estaba, porque la gloria la tenía Dagón. Y Dios permitió que el arca del pacto fuera robada, porque era la forma en la que el arca del pacto iba a dar hasta la casa de Dagón. En esa casa la gloria era para Dagón, y Dios no puede compartir su gloria. En ese lugar Dios no era el primer lugar, pero cuando llegó a esa casa, Él tomó el primer lugar. Él tomó autoridad en esa casa. Y cuando seguimos leyendo el verso 5 y la historia, dice la Biblia que Dagón al día siguiente, en esa casa donde lo adoraban, donde él era el primer lugar, él terminó postrado delante del arca del pacto. Los filisteos nuevamente la incorporan y la levantan, pero de nueva cuenta, aleluya, al día siguiente esa estatua, aleluya, ese Dios de los filisteos terminó descuartizado. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó el arca del pacto a esa casa, no solamente llegó una caja, llegó la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios, todo aquello que roba su gloria termina destruido, termina quebrantado. Lo que estoy intentando decirte esta noche es que hay casas que están pasando por ciertas situaciones, y muchos están haciendo la pregunta que tal vez yo me hice: ¿cómo es que Dios permite que el arca sea robada? Y es la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo es que Dios permite que a veces venga una enfermedad? ¿Cómo es que Dios permite que a veces venga un problema, una adversidad? Muchas veces Dios no lo desea de esa manera, pero a veces Dios lo permite, porque es la única manera en la que Él va a recuperar su gloria en esa casa. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las crisis financieras, eso empieza a robarle la gloria a Dios, porque nuestro enfoque deja de ser Dios, y nuestro enfoque es el problema, y nuestro enfoque es la necesidad, y nuestro enfoque es la enfermedad, y nuestro enfoque es cómo resolver ese problema. Y sin darnos cuenta, esa situación que se levantó empieza a robar la gloria de Dios en esa casa. Y a veces decimos: pero ¿por qué me está pasando a mí? ¿O por qué ocurrió eso?
Pero hay que entender que hay cosas que Dios permite, porque los escenarios que parecen donde todo está perdido, porque los escenarios donde parece que todo está marchando en contra, son los escenarios perfectos donde Dios va a manifestar su gloria. Por lo tanto, en esta noche, si alguien allá en casa está atravesando por una situación difícil, si está atravesando por una situación que parece imposible, le voy a decir una cosa: Dios hasta cierto punto lo ha estado permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere que en esa casa su gloria sea recuperada. En una ocasión, los discípulos miraron a un ciego, Juan 9, verso 2, y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dijo: ninguno de los dos, sino que esto le ha acontecido a este hombre para que se manifieste la gloria de Dios. Porque donde nuestras fuerzas se acaban, en el caso de los hebreos, ellos estaban imposibilitados para recuperar el arca del pacto. Estaban imposibilitados para regresarla al campamento de Israel. Pero Dios permitió que ellos quedaran imposibilitados, porque Dios se mueve y muestra su gloria en medio de las imposibilidades. Aleluya. Espero que alguien en casa esté entendiendo lo que estoy diciendo. Tal vez te has estado haciendo muchas preguntas, pero quiero decirte una cosa: Dios quiere recuperar su gloria en esa casa de fiesta. Dios quiere recuperar su gloria en esa casa de fiesta. Hace unos meses atrás recibimos una llamada de la hermana Antonia y su esposo Felipe. Eran cerca de las 10 de la noche, un poco más, y ellos estaban muy preocupados porque habían regresado de unos estudios médicos donde la habían mandado de manera urgente al hospital para una operación inmediata, porque la matriz de la hermana estaba infestada por tumores cancerígenos. Inmediatamente vinieron preguntas a la mente de ellos: el por qué está sucediendo eso en su vida. Y nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones similares. Nos empezamos a preguntar: ¿cómo es que a veces Dios permite ciertas cosas? Aleluya. Al día siguiente, aleluya, fuimos a esa casa y fuimos para orar por ellos. Y los hermanos estaban muy afligidos. Los hermanos estaban muy contristados por la situación que estaba ocurriendo. Entonces, aleluya, hicimos una oración. Aleluya. Declaramos un milagro de sanidad en la vida de la hermana Antonia. Y cuando ellos fueron para revisiones médicas, aleluya, Dios cumplió su palabra. Dios manifestó su gloria, porque esa operación que tenía que hacerse de manera inmediata fue pospuesta, porque en los exámenes no había indicio alguno de tumores cancerígenos. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. La razón es sencilla: lo que Dios quiere es que en esa casa su gloria se manifieste. Aleluya. Yo alabo el nombre del Señor, porque estoy seguro que en el tiempo en el que estamos viviendo hay muchas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuándo recuperaremos nuestros trabajos? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Por qué nos está aconteciendo eso? Y sobre todo nos hacemos la pregunta que he hecho esta noche: ¿por qué a mí me está pasando eso? Quiero decirte, Dios hasta cierto punto lo ha permitido, porque en tu casa vas a ver la gloria de Dios. Hay casas en esta noche que van a ver la gloria de Dios. Hay casas que en esta noche van a experimentar un milagro, aleluya, en este mismo instante. ¿Sabe por qué? Porque en los escenarios más difíciles Dios va a manifestar su gloria.
Hechos el capítulo 16 dice que Pablo y Silas estaban siendo prisioneros por predicar el mensaje. Nuevamente alguien se puede preguntar, pero si ellos estaban levantando el nombre de Jesús en alto, pero les sobrevino este mal y fueron llevados a prisión. Pero sabe una cosa, en el panorama más difícil, en el panorama más oscuro, cuando estaban encarcelados, cuando estaban atados, Dios manifestó su gloria. Aleluya. También tenemos la historia de Elías. Aleluya. Él hace un milagro de provisión en la casa de la viuda, pero luego la viuda pierde a su hijo. Y la viuda corre al profeta y le dice: bueno, primero creí que la gloria de Dios te acompañaba, pero ahora resulta que mi hijo ha muerto. Resulta que ahora he muerto. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Podríamos decir: pero esta mujer perdió a su hijo. ¿Sabe una cosa? Dios lo permitió para que esta mujer vea su gloria. La vio en la provisión del aceite y la harina, pero ahora la iba a ver con la resurrección de su hijo. Este es el caso en donde en dos ocasiones parece que a la viuda le pasan casos similares, pero hay algo tremendo, que en los dos casos Dios manifestó su gloria. Uno fue por provisión y el otro fue por resurrección. Lo que Dios nos quiere decir en esta historia es: no importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea la situación que estás pasando en casa, si esta noche, aleluya, tú le das tu alabanza, tú le das tu mejor adoración, tú reconoces que Él debe ser el primer lugar en su vida, entonces la gloria de Dios va a llegar. Y sabes una cosa, cuando la gloria de Dios llega, cuando la gloria de Dios llega, cosas extraordinarias pasas en nuestro hogar. Ahí donde estás en tu hogar, por favor, ahí donde estás en tu hogar, cierra los ojos, levanta las manos, y cuando yo declare, aleluya, el nombre de Jesús, solamente enfócate en una cosa: enfócate en adorarlo, enfócate en exaltarlo, como Pablo y Silas. Tal vez tu casa, aleluya, ha perdido la prioridad Dios. Tal vez la preocupación, tal vez la enfermedad ha tomado lugar y se ha perdido la gloria de Dios en ese hogar. Pero en esta noche Dios quiere recuperar su gloria en ese hogar. ¿Y sabes cómo Dios recupera su gloria? Cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando reconocemos que el único que nos va a ayudar es Él. Dice la palabra del Señor: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre os dará de su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Si esta noche tú se lo pides, ahí en casa vas a recibir tu milagro. Ahí en casa vas a recibir, aleluya, la gloria de Dios. Ahí en casa, por favor, levante la mano, reciba por favor en esta noche. La gloria de Dios se manifiesta en ese hogar. La gloria de Dios se manifiesta en esa casa. La gloria de Dios se manifiesta en esa casa. Cuando se parece todo imposible, ahí está el Señor. Aleluya, aleluya. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que todo es imposible, cuando vienen preguntas y cuestionamientos a nuestra mente, es cuando Dios dice: hey, lo que yo estoy esperando es que me exaltes, es que me alabes, porque yo voy a recuperar mi gloria en esa casa. Hay casas de fiesta que esta noche van a recuperar la gloria de Dios. Van a recuperar la gloria de Dios. ¿Habrá alguien allá en una casa que exalte el nombre del Señor? Aleluya, ahí en casa, ahí en casa. Yo siento que Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer sanidades. Dios va a hacer prodigios, portentos. ¿Sabes por qué? Porque Él va a recuperar su gloria.